Así que gracias por tenerme aquí. And it is a joy to bring God's word to you this morning. Y es un gozo poderles traer ahora la palabra de Dios. So turn in your Bibles, please, to Romans chapter 10. Abran sus Biblias conmigo, por favor, en Romanos capítulo 10. Martin Luther once said, "The Bible is alive, it speaks to me. Martín Lutero dijo, la Biblia está viva y me habla. It has feet, it runs after me. Tiene pies y corre detrás de mí. It has hands, it lays hold of me." Tiene manos y me agarra. You know, when we gather around God's word, we don't just read God's word. Cuando nos reunimos alrededor de la palabra, no solo la leemos, God's word comes after us. la palabra viene detrás de nosotros It comes alive through the gift of the Spirit when we read it y se vuelve viva por la obra del Espíritu and changes our lives. y cambia nuestras vidas. That's why we owe to Scripture the same reverence that we owe to God. Por eso le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, Because in Scripture, God is addressing us. porque aquí en la Biblia es Dios el que nos habla. So as an expression of that, I'd like us to stand together, Y please. les voy a pedir que nos pongamos de pie I'm going to read Romans chapter 10, verses 11 through 15. y vamos a leer Romanos 10 de los versículos 11 hasta el 15. For the Scripture says, "Everyone who believes in him will not be put to shame." Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, For there is no distinction between Jew and Greek. porque no hay distinción entre judío y griego, For the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. But how then will they call on him in whom they have not believed? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? And how are they to believe in him of whom they have never heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how are they to hear without someone preaching? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how are they to preach unless they are sent? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Lord, would you bless the preaching of your word this morning? Señor, bendice la predicación de tu palabra esta mañana. Would you bring it alive in our hearts and in our minds? Vivifícala en nuestros corazones y mentes. Help us to see there's so many people beyond our walls this morning Y ayúdanos a ver a todas esas personas más allá de nuestras paredes, in a big world. en un mundo grande. Give us a heart to see them and to go to them. Danos un corazón por ellos y para ir a ellos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Please take your seats. Tomen su lugar. What do you do when you find yourself stuck down a mine some 75 meters below ground? ¿Qué harías tú si te encontraras atorado en una mina a 75 metros abajo de la tierra And discover that you are completely trapped? y descubrieras que estás totalmente atrapado? That's the story of Randy Fogel in 2002. Esa es la historia que le pasó a un hombre que se llamaba Randy Fogel en el 2002. And this is his story. Y esta es su historia. On July the 24th, 2002, Randy Fogel went to work at the Q Creek mine in Somerset County, Pennsylvania. En julio 24 del 2002, Randy Fogel fue a trabajar en una mina de Quick Creek, Summer County en Pensilvania, esperando que fuera un día ordinario en la oficina, Expecting an ordinary day at the office just like everyone else. como si fuera cualquier otro día, pensaba él. Never mind that his office is a mine some 75 meters below ground. Sin importar el hecho de que su oficina era una mina 75 metros abajo del nivel de la tierra, Where the only light comes from a flickering helmet lamp and a mistake can cost you your life. y donde la única luz venía de las lamparitas que traían en los cascos. Randy had been a coal miner for 20 years. Randy había sido un minero de carbón por 20 años And so he took such challenges in his stride. y él enfrentaba esos desafíos sin ningún esfuerzo.
He had a reputation for toughness, Él tenía una reputación de ser un hombre duro, but little did Randy know that his toughness was about to be tested to the limit. pero no se imaginaba Randy que su dureza estaba a punto de ser probada hasta el límite. His ordinary day's work was interrupted at about 9 o'clock in the evening by a frantic voice crackling over his radio. Su día ordinario de trabajo fue interrumpido como a las 9 de la noche por una voz frenética que le hablaba a través de su radio. We hit water. We hit water. Get out. Dimos contra agua, sálganse. Randy's fellow miners had accidentally drilled through into an adjacent flooded mine. Los compañeros mineros de Randy accidentalmente habían perforado una mina adyacente que estaba inundada. The miners scrambled to escape, doubled over as they ran to avoid the low ceilings. Y los mineros empezaron a escapar, doblándose, inclinándose mientras corrían para no pegarse contra los techos bajos de la mina, As millions of liters of water came swirling and gushing around their ankles. mientras millones de litros de agua ya llegaban a ellos en chorros turbulentos que les estaban llegando hasta los tobillos. One team escaped, but Randy's team did not escape. Un equipo de mineros pudo escapar, pero el equipo de Randy no pudo escapar. Cut off from their only exits by flooded corridors, the 9 men found themselves trapped. Estaban totalmente aislados de la única salida por corredores inundados, los 9 hombres que formaban el equipo de Randy. In a chamber only 1.2 meters deep and only 5 meters wide, filled nearly to the top with freezing water. Y estaban en una cámara de 1.2 metros de profundidad y 5 metros de ancho, que estaba llenada casi hasta el tope con agua gélida. These men had no shortage of strength and courage. A estos hombres no les faltaba valor y fortaleza. They were fighters and survivors, hard men who faced dangers on a daily basis. Porque ellos eran luchadores, eran sobrevivientes, hombres duros que enfrentaban el peligro día a día. Randy had played football at high school. Randy había jugado fútbol americano en la preparatoria His brother recollected how one time they'd been deer hunting, y su hermano recordaba cómo en una ocasión habían ido a cazar venados and Randy had opted not to wear gloves even though it was 5 below zero. y Randy había decidido no usar guantes a pesar de que la temperatura estaba a 5 grados Fahrenheit bajo cero. That's the kind of man he was. Esa era la clase de hombre que él era. If anyone could find a way out of this mess, it was surely Randy and his fellow miners. Si alguien podía encontrar la manera de salir de este problemón, de seguro era Randy y sus compañeros mineros. But it didn't take long, however, for the terrible truth to become clear. Pero no les tomó mucho tiempo, sin embargo, para darse cuenta de la terrible verdad Randy was helpless. de que no podían hacer nada. As the minutes turned to hours and the hours turned to days, the water was receding. Mientras los minutos se convertían en horas y las horas se volvieron días, el agua empezó a bajar de nivel. But by day 3, hypothermia and despair were setting in. Pero para el tercer día, la hipotermia y la desesperanza ya eran considerables. In and of their own strength, there was nothing they could do. Por sus propias fuerzas, no había nada que ellos pudieran hacer. Resourcefulness and toughness weren't going to be enough to save them. Sus habilidades y su dureza no los iban a poder salvar. All they could do was hope and wait. Todo lo que podían hacer era tener esperanza y esperar. Within hours, Randy's story made front page headlines and gripped the nation. En unas pocas horas, esta historia de Randy ya estaba apareciendo en la primera plana de los periódicos y había cautivado a la nación. A rescue effort began immediately. Un esfuerzo de rescate empezó de inmediato. Rescue workers, fellow miners, families and friends worked and prayed day and night to save the lives of these brave men. Rescatistas, colegas mineros, familias, amigos, todos trabajaban muy duro y oraban día y noche para salvarlos. They began by running a pipe into the chamber, pumping in hot air. Y empezaron
mandando una manguera hasta esa cámara subterránea donde ellos estaban. a move that kept Randy and his friends alive. Y esa fue una maniobra clave porque fue lo que les permitió a Randy y a sus compañeros seguir con vida, porque les mandaban aire caliente por esa manguera. When the miners banged on the pipe, it gave their rescuers the first affirmation they were still alive. Y cuando los mineros allá abajo le pegaban a la manguera, eso le daba a los de arriba, a los rescatistas, la confirmación de que todavía estaban vivos. Eventually, after 77 hours of huddling in the darkness, surviving and thinking about loved ones, Y eventualmente, después de 77 horas de estar ahí amontonados en esa oscuridad gélida, ellos estaban solamente pensando en sobrevivir y pensando en sus seres queridos. Randy Fogel was finally raised to the surface in a yellow rescue cage. Pero finalmente Randy Fogel fue rescatado y lo llevaron a la superficie en una jaula de color amarillo. With his 8 fellow companions following shortly after. Y luego a sus 8 compañeros poco tiempo después de él. For all had survived with strong spirits and only minor injuries. Porque todos habían sobrevivido con espíritus fuertes y solamente pequeñas heridas. And thanks to the devoted work of their rescuers, Y gracias al increíble esfuerzo de sus rescatistas, they had stared death in the face and yet come back to tell their story. ellos habían visto a la muerte cara a cara y pudieron salir de ahí para contar su historia. I will never forget the first time I heard that story. Nunca voy a olvidar la primera vez que escuché esta historia, Firstly, I was so affected by the story itself. porque lo que me afectó fue la historia en sí. How claustrophobic it would be in a tight space and cold. Imagínense lo claustrofóbico que debe ser estar en ese pequeño espacio allá abajo. I certainly wouldn't have survived. Yo estoy seguro que no hubiera sobrevivido. It must have been so frightening and horrible for them. Debe haber sido algo terrible, aterrador para ellos. But in another way, I was also affected by it for another reason. Pero también fui afectado, impactado por otra razón. As I couldn't help but think about the horrible and frightening situation that all mankind is in prior to salvation. Porque no pude evitar pensar en la terrible condición en la que se encuentran todos los hombres cuando no han sido salvados. See, outside of salvation, we are all down the mine. Porque si no hemos sido salvados, todos estamos abajo en la mina. The Bible tells us we were all once alienated from God. La Biblia nos dice que todos estábamos alejados de Dios. We were all hostile in mind. Todos éramos hostiles en nuestra mente. We were all doing evil deeds. Todos hacíamos obras malvadas. We were all by very nature face down in the mine. Todos éramos por naturaleza como si estuviéramos espiritualmente allá abajo enterrados en la mina. For you and I, we were dead in our trespasses and sins. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. And we were by very nature children of wrath. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Our situation could not have been more alarming. Nuestra situación no hubiera podido ser más alarmante. Face down in the mine and helpless. Atorados ahí en la mina e impotentes. And outside of saving grace, Y si no fuera por la gracia salvadora, that is exactly where the world finds itself today. ahí es donde se encuentra todo el mundo ahora. Friends and family outside of Christ, face down in the mine. Nuestros amigos, nuestros familiares que no tienen a Cristo están allá abajo en la mina. And brothers and sisters, that is why God has called us to go to them. Y por eso es, hermanos y hermanas, que el Señor nos ha llamado a ir a ellos, To tell them the good news that can set them free. a decirles cuáles son las buenas nuevas que los pueden liberar. In Matthew 28, Jesus says, "Go therefore and make disciples of all nations, En Mateo 28, el Señor Jesucristo nos dice, vayan por lo tanto a todas las naciones a hacer discípulos, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all that I have commanded you. enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. And behold, I am with you always to the end of the age." Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. You know, that's not one of the greatest calls on our lives, is it not? Y eso nos debe animar, ¿sí o no?
We have all been called to make disciples of others. Porque ese es un llamado para todos nosotros de ir a ser discípulos. It is one of the greatest calls on our lives, and yet also, I think, one of the most daunting calls. Es uno de los más grandes llamados a nuestra vida, pero también es uno de los más intimidantes. It can be hard when we realize we have all been sent to go and make disciples of other people. Porque puede ser algo difícil darnos cuenta de que hemos sido salvados para ir a hacer otros discípulos. That can make us nervous and fearful. I understand that. Y nos puede hacer que estemos nerviosos y que tengamos temor. And that's what I love about this text that we have here from the Apostle Paul. Y por eso me encanta este texto que tenemos aquí del apóstol Pablo. Because he wants to remind us right here of the powerful and potent weapon that we hold in our hands. Porque él quiere recordarnos aquí de una tremendamente potente arma que podemos tener en nuestras manos. A powerful and potent weapon that can change people's lives in a moment. Una muy potente y poderosa arma que puede cambiar las vidas de las personas en un momento. And it is the powerful, potent weapon of the gospel, the glorious gospel of Jesus Christ. Y es la potente y poderosa arma del evangelio, el glorioso evangelio de You Jesucristo. will never be able to nice somebody into heaven. Tú y yo nunca vamos a poder llevar a alguien al cielo And you will never be able to argue somebody into heaven. y no vas a poder ganarle a alguien un argumento para que se vaya al cielo, But you can tell them a story of a gospel that can change their lives in a moment. pero le puedes contar la historia de un evangelio que puede cambiar sus vidas en un momento. And that's what this text is all about. Y de eso se trata este texto. So I have 3 points this morning. Tengo 3 puntos esta mañana. And it's my hope in it all that we would be stirred afresh as Christians to take this gospel to people outside of us. Y es mi esperanza de que al ver estos 3 puntos todos seamos estimulados de nuevo para llevar este evangelio a los que no tienen a Cristo. Number 1, the gospel's reach. Número 1, el alcance del evangelio. You know, chapter 1 of the book of Romans, Paul establishes the power of the gospel. En el capítulo 1 del libro de Romanos, Pablo establece el poder del evangelio. As Romans 1 verse 17, he says, "For I am not ashamed of the gospel, En Romanos 1:17 dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. The gospel is powerful. El evangelio tiene poder. It's the dunamis of God, the dynamite of God. El evangelio es la dinamita de Dios, It could go off in somebody's heart in a moment and change their lives, porque puede entrar al corazón de una persona y en un momento cambiar su vida, taking them from blindness to sight, porque lo puede llevar de la ceguera a la vista, from darkness to light, de la oscuridad a la luz, from death to life. de la muerte a la vida. That's why Paul was so passionate about it, because he knows it can change lives. Y por eso es que Pablo está tan apasionado con esto, porque sabe que puede cambiar vidas. And it's that line of teaching that he continues right here in verses 11 through 13. Y es con esa misma línea de pensamiento que él continúa hablándonos aquí en el capítulo 10. Verse 11, "For everyone who believes in him Por will eso- not be put to shame." Por eso dice en el 10:11, porque todo aquel que crea en él no será avergonzado, Verse 12, "For there is no distinction between Jew and Greek. porque no hay distinción entre judío y griego, The same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him." pues el mismo Señor es Señor de todo, abundando en riquezas para todos los que le invocan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Everyone. Todo aquel. No one is outside the saving power of the glorious gospel of Jesus. Nadie queda excluido del poder salvador del Evangelio de Jesucristo. And in an absolute moment, lives can be changed. Y en un instante las vidas pueden ser transformadas. And I think we need to be reminded of that quite often. Y creo que nos deberíamos recordar a nosotros esas verdades muy seguido. Because this world, as it's rallied and informed by people who are down the mine, Porque en este mundo que está agrupado y que está influenciado por personas que están todavía abajo en la mina, can be an increasingly hostile place for Christians to live. se está volviendo un lugar cada vez más hostil para que los cristianos vivan en él. See, in some of the countries that Sovereign Grace now serves in, there are men and women risking their lives literally
En for the varios gospel. países donde Gracia Soberana está predicando el Evangelio, hay hombres y mujeres que arriesgan sus vidas literalmente. In places like northern India and Somalia and Pakistan, they're risking their lives. En lugares como India, Somalia y Pakistán, están arriesgando sus vidas. I was chatting to my brother Faris from Pakistan just a few months ago. Hace unos meses estuve con uno de nuestros líderes allá que se llama Faris en Pakistán. A couple of years ago, he was telling me just in passing that somebody had shot through his window. Hace 2 años, así platicando como si nada con él, me había dicho que alguien había disparado balas a través de la ventana de su casa, The Muslims want to kill him. porque los musulmanes lo querían matar. So they shot through the window and they missed his wife and mother-in-law by this much. Ellos dispararon a través de la ventana y por tanto así no mataron a su esposa y a su suegra. And when I just saw him a couple of months ago, he was telling me how one of the churches recently, a church like this, had been burnt to the ground. Y hace unos meses lo acabo de ver y me acaba de platicar cómo una de esas iglesias acaba de ser quemada por los musulmanes. This is a Sovereign Grace church. This is our wider family. Y es una iglesia de nosotros, de Gracia Soberana, de nuestra familia. And yet, as they were meeting like this, Muslim extremists broke in through all the doors and came into the congregation. Y pasó que de repente entraron esos extremistas musulmanes mientras ellos estaban ahí They put guns to people's faces and got everybody out. y traían armas que las pusieron en los rostros de las personas y les dijeron que se salieran todos And then they burnt the place to the ground. y luego quemaron el edificio hasta el suelo. At the same time, these brothers and sisters are telling people about Christ all the time. Y al mismo tiempo, esos hermanos y hermanas le siguen hablando de Jesucristo a la gente todo el tiempo And they are baptizing literally hundreds of people. y están bautizando cientos de personas. These Muslim extremists always threaten them and say to them that if you keep gathering and telling people about Jesus, we'll burn your houses down. Y los extremistas musulmanes los siguen amenazando y les dicen que si siguen predicando el Evangelio van a ir a quemar ahora sus casas. When you ask the Pakistani brothers, so what do you do? How do you respond? Y cuando tú le preguntas a nuestros hermanos de Pakistán, ¿y tú qué haces cuando te amenazan así? ¿Tú cómo respondes? They smile at you and tell you, we keep telling people about Christ and Him crucified. Ellos simplemente sonríen y te dicen, nosotros le seguimos hablando a la gente de Jesucristo. Because though they may destroy our bodies, they cannot destroy our soul. Porque aunque puedan destruir nuestros cuerpos, no pueden destruir nuestra alma. There are some brothers and sisters around the world that are literally risking their lives to tell people about Jesus. Tenemos hermanos y hermanas alrededor del mundo que están literalmente arriesgando sus vidas cada vez que le hablan a alguien de Cristo. There are other countries that Sovereign Grace is now serving in, Y hay otros países en los que ahora está trabajando Gracia Soberana, where our brothers and sisters are risking imprisonment. donde los hermanos y las hermanas arriesgan ir a la prisión. Nepal would be like that. Belarus would be the same. Nepal y Belarus son dos de esos países. In Nepal, we actually have a fund set aside to help get church members out of prison when they get in prison. En Nepal, de hecho, tenemos un fondo de recursos para que cuando los cristianos sean metidos a la cárcel podamos rescatarlos de la cárcel. It is illegal to share the gospel with people in Nepal. Porque en Nepal es ilegal compartir el evangelio de Cristo. And yet last year they baptized over 100 people Y el año pasado bautizaron a más de 100 personas, because they just do it anyway. porque ellos lo siguen haciendo. A few years ago in Belarus, Hace unos años en Belarus there was a big riot because of the elections going wrong. hubo una turba muy grande porque ellos estaban teniendo elecciones y había mucho tumulto. And so one of our churches there were giving out bottles of water actually to people just to care for them. Y una de nuestras iglesias andaba ahí en esa reunión grande dándole a la gente agua. And during the protest, there was some of our Sovereign Grace members were holding up signs of Bible verses just to the crowd. Y ahí en la protesta esa, algunos de nuestros hermanos tenían cartulinas con versículos de la Biblia y simplemente los levantaban. The secret police in Belarus took photos of all the people holding signs. La policía secreta de Belarus les tomó fotos a todos los que andaban levantando esas cartulinas con versículos. Belarrusia. 2 months later, 2 meses después, the police broke into one of our pastors' and wives' houses.
La policía llegó, irrumpió en el hogar de uno de los pastores They're 26 and 24 years old. y the police were 20. No, the pastor wife, 26. Y la esposa que tenía como 24, 26 años. And they broke into the house and they pushed the man to the ground and they took the lady off to prison, Al hombre lo aventaron allá al suelo y se llevaron a la esposa a la cárcel, saying that because you held out a Bible verse, you're an enemy of the state. solamente porque había tenido un versículo en una cartulina que levantó. Not everybody has it as easy as we have it in sharing the gospel. No todo mundo, hermanos, la tiene tan fácil como la tenemos nosotros para compartir el evangelio. And yet people keep telling people about Jesus, knowing that it changes their life. Y sin embargo, ellos siguen hablándole a la gente de Jesucristo porque saben que eso puede cambiar sus vidas. And then in other countries, again, like Western countries, we don't risk imprisonment or our lives. Y en otros países, como los países de Occidente, ahí no nos ponemos en riesgo en nuestras vidas o en que nos metan a la cárcel. We maybe risk being shunned or rejected by people. Ahí tal vez lo único que arriesgamos es que la gente nos rechace y que nos ignore, Because in Western countries, we have been infiltrated by liberal understanding. porque en los países de Occidente hemos sido infiltrados por un entendimiento liberal. Marriage is no longer just between a man and a woman. El matrimonio ya no es solo entre un hombre y una mujer. Gender is just something you can just choose for yourself and has a variety of options. El género ahora es algo que tú puedes escoger por ti mismo y hay una variedad de opciones. Teachers in schools can wear rainbow bracelets and have rainbow flags and they can identify themselves by any pronouns they want. Los maestros en las escuelas pueden usar brazaletes con el arco iris, pueden levantar banderas con el arco iris o pueden decir lo que ellas quieran. But what they can't do is wear a cross or pray with a student or share the gospel with a student seeking the truth. Pero curiosamente no pueden compartir el evangelio ni usar una cruz ni hablar con alguien que quiere saber la verdad de Cristo. We live in a world that is increasingly hostile to the gospel in so many places. Vivimos en un mundo que es cada vez más hostil contra el evangelio en muchos países. And sadly, even where countries aren't hostile to the gospel, they're often very apathetic and not interested. Y tristemente en esos países la gente es muy apática hacia el evangelio. And so you can wonder as a Christian, how is anybody going to become a Christian anymore? Y a veces ahí nos preguntamos, ¿y cómo es que alguien se va a convertir? To which Paul replies himself and explains it is through the power of the gospel. A lo cual Pablo mismo nos da la respuesta y nos dice que es por el poder del evangelio. Whatever the circumstances of the culture, the answer is the glorious gospel of Jesus Christ. Cualquiera que sean las circunstancias de una cultura, la respuesta siempre es el evangelio de Jesucristo. The gospel is the power of God unto salvation for all who believe. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. The gospel can break down other religions. El evangelio puede derribar cualquier otra religión. The gospel can break into lives that don't care about it. El evangelio puede penetrar en vidas a las que antes no le importaba. We can't nice somebody in or argue somebody in, A lo mejor nosotros no podemos ganarle a alguien o argumentar con alguien, but we can tell them a good news message that can change their lives in a moment. pero les podemos compartir las buenas nuevas que sí pueden cambiar sus vidas en un momento. And maybe no one knew that better than the Apostle Paul himself. Y ustedes y yo lo sabemos, como lo sabía el apóstol Pablo. Prior to salvation, Paul was a Christian terrorist. Antes de su salvación, Pablo era un terrorista cristiano. He would have hated your church and he would have hated you. Si él iba a tu iglesia, él te hubiera odiado. He wouldn't have wanted anything to do with you. Él no quería tener nada que ver con cristianos. So when we first encounter Paul in Acts chapter 7, Cuando lo vemos por primera vez en Hechos capítulo 7, he's holding the crowd's jackets as they stone Stephen. él está guardándole la ropa a los que están matando a pedradas a Esteban. And he looks on with hearty agreement. Y él estaba totalmente de acuerdo con que lo mataran. Paul was absolutely opposed to Christianity with passion and resolve. Pablo estaba totalmente opuesto al evangelio con una pasión y una resolución increíbles. And so when he's on the way to Damascus, he's not going for a nice time. Y cuando él iba camino a Damasco, no iba nada más a pasearse.
He's on his way to Damascus to arrest men and women and children like you to take you back so you can be crucified for your faith. Él iba a Damasco a arrestar a cristianos y a cristianas como tú y como yo para regresarlos a Jerusalén para que los crucificaran a ellos también. And yet on the road to Damascus, he encounters the risen Christ. Y sin embargo, en el camino a Damasco tiene un encuentro con el Cristo resucitado. In a moment, he realizes who Jesus is. Y en un instante se da cuenta de quién es Jesús. And in a moment, the glorious gospel of Jesus Christ comes alive to him. Y en un instante el glorioso evangelio de Jesucristo cobra vida en él. He went from darkness to light, Y fue de las tinieblas a la from luz, blindness to sight. de la ceguera a la vista. And so by Acts chapter 9, the Christianity's greatest opponent Y para cuando llegamos al capítulo 9 de Hechos, el más terrible oponente del cristianismo is no longer a persecutor of Christ, but a proclaimer of Christ. ya no es un perseguidor de Cristo, ahora es un proclamador de Cristo. The Apostle Paul was the most unlikely of people ever to become a Christian. El apóstol Pablo era la persona menos probable de llegar a convertirse en un cristiano. And yet he was no match for the power of God in the gospel. Y sin embargo, él no pudo contra el poder del evangelio, The gospel is a powerful and potent weapon that changes people's lives. porque el evangelio es una poderosa y potente arma que cambia las vidas de las personas And it still changes people's lives today. y todavía las cambia hoy. When I got to know my friend Jeffrey Joe in the Philippines, Cuando yo voy a ver a mi amigo Jeffrey Joe en Filipinas, I asked him about the churches in the Mindanao Islands, le pregunto sobre las iglesias en una isla que se llama Mindanao. how they started and how they came to be involved with him in his ministry. ¿Cómo empezaron ellos a relacionarse ahí, a involucrarse? And he told me the story of a lady called Lily. Y él me contó la historia de una dama llamada Lily. Back in 1995, Jeff's church had a Bring a Friend Sunday. En 1995 alguien trajo a un amigo a la iglesia. And so the people were just inviting friends to church. ¿Y por qué les decía? Inviten a sus amigos a la iglesia. And somebody invited this lady called Lily. Y alguien invitó a esta dama llamada Lily. Said she sat on the second or third row. Y ella se sentó ahí en la segunda o tercera hilera. She came with a girlfriend at the time. She was a practicing lesbian. Ella había venido con una novia que tenía porque era una lesbiana practicante. He said she caught his attention because she had blonde, spiky hair, which is very unusual for a Filipino. Y el pastor dice que ella captó su atención porque traía pelo rubio parado, que es muy raro para una filipina. And so he preached the gospel. Y él predicó el evangelio. And at the end, she came up to him and said, "That was interesting." Y al final ella se acercó a él y le dijo, eso es interesante. She said, "Can I come back next week and hear more?" Y le dijo ella, ¿puedo regresar la semana que entra? At which point she did. Y lo hizo. It was week 3 that as Jeff was preaching again, she starts to cry on the front row. Y la tercera semana que vino, mientras el pastor Jeff estaba predicando, ella se soltó llorando. She came up to him at the end and said, "I want to follow Jesus Christ in my life." Y al final de esa reunión vino con él y le dijo, yo quiero seguir a Jesucristo ahora. Jeff was able to pray with her and commit her to the Lord. Y Jeff oró por ella y se la entregó al Señor. And as he spent time with her, he started to disciple her. Y pasó el tiempo y la discipularon. And so she started to realize that practicing homosexuality was not right before God. Y ella se dio cuenta que practicar la homosexualidad no era algo que le agradaba a Dios. Which the girl she was living with at the time was very angry about. Y eso no le gustó nada a la mujer con la que ella estaba viviendo, To the point where she became violent with Lily. a tal grado que se volvió violenta con Lily. So different people in the church were hiding Lily in their houses and she would stay with them to protect her. A tal grado que para protegerla, diferentes miembros de la iglesia tenían que esconder a Lily en sus casas. 6 months later, Lily is growing in the faith and her love for Jesus. 6 meses después, Lily sigue creciendo en su fe y en su amor por Jesús. So she says to Jeff, "Jeff, I need to go home and tell my family." Y le dijo al pastor Jeff, pastor, necesito ir a mi casa y contarle a mi familia. And they lived in Mindanao. Y ellos vivían en Mindanao. So she went and she started to gather her family and told them about Jesus Christ and Him crucified. Y ella fue y juntó a su familia y les empezó a hablar de Jesucristo y de su
poder. And one by one, the entire family gave their lives to Jesus Christ. Y uno por uno, toda la familia le fue entregando sus vidas a Jesucristo. And so her close family members said, "You've got to go and tell all our other family members." Y ellos empezaron a decirle, ahora tenemos que ir a decirle a todos los demás miembros de la familia. And if you've ever met Filipinos, they're everywhere. Y si no has conocido a los filipinos, tienen familia en todas partes. So she was going to have to do a lot of traveling. Así que tenían que hacer bastantes viajes. And as she started to go around different Mindanao islands, different family members were starting to follow Christ. Y empezó a ir a diferentes islas en Mindanao para encontrarse con familiares y hablarles de Jesucristo. And it was there that she met a young 12-year-old boy. Y fue en uno de esos viajes que se encontró con un jovencito de 12 años. This young boy was actually ill and needed some help. Y este joven estaba enfermo, necesitaba ayuda. And so she invited him into her home so she could care for him. Y ella lo invitó a su casa para cuidarlo. And this young boy told her that he's from the Manobo tribe, Y este jovencito le dijo que él era de una tribu, los Manova, which was a very fearful thing. que es una cosa medio intimidante. Because in the Mindanao Islands in the Philippines, the different tribes are headhunters. They will kill you. Porque en algunas de esas tribus en Mindanao, los miembros de las tribus son cazadores de cabezas. They literally cut your head off and put it on the wall. Ellos te cortan la cabeza y la ponen ahí en sus paredes. So as Lily cares for this young boy, Mientras Lily cuidaba a este joven, she tells him about Jesus. ella le habla de Jesús She shares the gospel with him, y comparte el evangelio con él. and he puts his faith in Jesus Christ as his Lord and Savior. Y él pone su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. At which point he says, "You need to come to my tribe and tell them about Jesus." Y luego le dice a Lily, tienes que venir a mi tribu para decirle a toda la tribu. At which point Lily panicked a bit. Y en ese momento Lily se paniqueó So she gets on the phone and calls Pastor Jeff. y se va al teléfono y le habla al pastor Jeff. "Pastor Jeff, we've got an invite to the Manobo tribe. Will you come?" Pastor Jeff, nos acaban de invitar a ir a la tribu de los Manova. ¿Puede venir conmigo? And he said yes. Y el pastor Jeff dijo, sí. So Pastor Jeff and a few other pastors and now Lily are going up the mountain to meet the Manobo tribe. Y el pastor Jeff con otros pastores y Lily van caminando rumbo a las montañas para ir a ver a la tribu de los Manova. They are greeted with spears at the entrance. Y los saludan con lanzas a la entrada. They are pretty sure they are about to die. Y ellos están seguros de que están a punto de morir. But this young boy says, "No, stop, they're my friends." Pero el jovencito les dice, no, párenle, son mis amigos. So they come into the tribe and they sit with the tribal leaders. Vienen, los meten ahí a la tribu y se sientan con los líderes de la tribu. They have an initiation ceremony where they hand round a pot. Y ellos llevan a cabo una ceremonia de iniciación en la que pasan un tazón. And everybody had to put their hand in the pot and eat some of what was in the pot. Y todos tenían que meter su mano a ese tazón, agarrar lo que estaba ahí y comérselo. He said as he put his hand in, it was hairy. Y cuando Lily metió su mano, dice que era algo peludo. He realized it was monkey. Y se dio cuenta que era chango. So he just put it in and swallowed it without tasting it. Y ella se lo puso en la boca, pero no lo saboreó. But because he went through that, they said, "Okay, tell us about this story you want to tell." Y cuando acabaron de hacer eso, entonces sí les dijeron, ahora sí díganos la historia que nos quieren contar. And Pastor Jeff stood there and told them about Christ and him crucified. Y el pastor Jeff se puso de pie y les contó acerca de Jesucristo y Cristo crucificado. At which point the entire tribe gave their lives to Jesus Christ. Y momentos después, toda la tribu le entregó su vida a Jesucristo. Sovereign Grace Churches now has 12 churches coming from 12 different tribes in Mindanao because of Lily. Y Gracia Soberana ahora tiene 12 iglesias en 12 diferentes tribus de Mindanao por causa de Lily. The gospel saves people. El evangelio te salva. The gospel crosses all boundaries. El evangelio atraviesa toda barrera It changes people's lives still to today all across the world. y sigue cambiando vidas hasta este día en todo el mundo. The gospel is powerful. El evangelio tiene poder. And that is why in God's kindness He has called us and charged us to go to people. Y por eso es que Dios en su
bondad nos ha encargado que vayamos con el evangelio al mundo. And that's where you and I start to get involved. Y por eso tú y yo nos tenemos que involucrar. My second point, the gospel's charge. Y de eso voy a hablar ahora, mi segundo punto, el encargo del evangelio. Look again at verses 13 through 15. Empieza en el versículo 13 al 15. It says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. It's categoric, it's fact, it's truth. Eso es una verdad, eso es un hecho. But then he asks us some questions. Pero y luego nos hace unas preguntas. But how then will they call on him in whom they have not believed? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? And how are they to believe in him of whom they have never heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how are they to hear without someone preaching? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how are they to preach unless they are sent? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? You know, it is clear in the Bible that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Lo que está claro en la Biblia es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No matter who you are, no matter the color of your skin and what you've done, if you call out to Christ, you will be saved. No importa quién seas, no importa cuál es el color de tu piel, no importa lo que hayas hecho, si tú invocas el nombre de Cristo, serás salvo. But what is also clear is Paul's question. Pero lo que también está bien claro aquí son las preguntas que hace Pablo. Who's going to tell them? ¿Quién les va a ir a decir? For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. But how are they to call on one in whom they haven't believed? Pero ¿cómo van a invocar a alguien de quien no han oído? And how are they to believe unless they actually hear the good news of the gospel? O en quien no han creído. ¿Y cómo creerán si no han oído? And how do they hear without someone actually turning up and sharing it with them? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que vaya y les comparta? And how is anybody going to go and preach or share it with them unless they're sent? ¿Y cómo va a ir alguien a compartirles si no es enviado? And so the $1,000,000 question is, so who's been sent? Así que la pregunta del $1,000,000 es, ¿quién ha sido enviado? And as you linger on it, you realize the answer. Y mientras nos detenemos un poco en esto, vemos la respuesta. Who must tell them? ¿Quién les debe decir? We must tell them. Nosotros les debemos decir. As the Father has sent me, Jesus says, so too I send you. Jesucristo dijo en Juan 20, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. He's not talking there to pastors, he's talking about disciples of Christ, followers of Christ. Y no les está hablando a pastores nada más, les está hablando a los discípulos de Cristo. As the Father sent me, so I now send you. Go tell them. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Vayan y díganles. Go make disciples of all nations. Vayan a ser discípulos a toda nación. Who then must go to our neighbors and our work colleagues and our colleges and communities? ¿Quién entonces va a ir a nuestros fraccionamientos, colonias, trabajos, comunidades? We must go. Nosotros debemos ir. It is the call of God on our lives to brandish this gospel and take it out. Es el llamado de Dios para nosotros tomar este evangelio y llevarlo a ellos. It's not our job to leave it to pastors or evangelists. Esto no es un trabajo para que se lo dejemos solamente a los pastores y a los evangelistas. It's our job as Christians to brandish the gospel and take it to our friends and our family. Es nuestra tarea como cristianos tomar este evangelio y llevárselos. And you know, in all honesty, this is such a provoking and sobering call. Y si somos honestos, esta es una tarea bastante estimulante, pero también bastante intimidante, Because we all face challenges in this, don't we? Or at least Porque- I know I do. porque todos enfrentamos desafíos en esta vida. I mean, for starters, there's the challenge of the fear of man. ¿Y saben cómo tendemos a responder cuando enfrentamos desafíos? Con temor al hombre. You can hear about our brothers in Pakistan getting shot at, Podemos nosotros oír estas historias de nuestros hermanos en Pakistán que les han disparado, or our brothers and sisters in Nepal and Belarus getting imprisoned. o los hermanos en Nepal o en Bielorrusia que los meten a la cárcel. And let's be honest, none of us are likely to face that. Y si somos honestos, no creo que ustedes y yo tengamos que enfrentar eso. But we can still be fearful about how people might react. Pero a pesar de eso, podemos tener temor para llevarles el evangelio a otros. It's the fear of man. Es temor al hombre.
It's the temptation that we all face in our lives. Es una tentación que todos enfrentamos en nuestras vidas. To worship God on a Sunday morning and be amazed with the Lord. Adorar a Dios el domingo por la mañana puede ser algo hermoso ahí con el Señor. And yet then leave those doors at the end and take off our uniform and mingle with the crowd. Pero salir de aquí, atravesar esas puertas y empezar a enfrentar al mundo para darles el evangelio nos puede atemorizar. It's a challenge we all face. Es un reto que todos enfrentamos. Sadly, that's often mixed with the tendency and temptation to love comfort and ease as well. Y eso también tiene que ver con otra tentación que todos enfrentamos, que queremos la comodidad y la tranquilidad. And there's nothing wrong with enjoying the good gifts that God has given us. Y no hay nada de malo con disfrutar los dones que Dios nos da. He wants us to do that. Él quiere que los disfrutemos. The problem is when we start to think that these good gifts and this comfort is all we have. El problema es cuando empezamos a pensar y a creer que esos dones y esas cosas buenas es todo en lo que nos tenemos que ocupar. Francis Schaeffer said it this way. He said, in the world, we're always standing on quicksand. Francis Schaeffer dijo esto: en este mundo siempre estamos parados sobre arena movediza. It's so true. Y eso es muy cierto. Each and every one of us, we were made for a person and a place. Cada uno de nosotros fuimos creados para una persona y para un lugar. That person is Jesus Christ and that place is heaven. Esa persona es Jesucristo y ese lugar es el cielo. For each and every one of us in the room, we are sojourners here. We are renters here, foreigners and aliens. Cada uno de nosotros en esta vida somos peregrinos, estamos como viviendo de renta nada más, pasando por aquí. This is not our home. Heaven is our home. Este no es nuestro hogar, el cielo es nuestro hogar. And it's so important then that we don't take our comfort here and settle down here as this is all I have. Y por eso es tan importante que no nos pongamos demasiado cómodos y nos aferremos a aquí, porque Because this aquí is no not- es. This is not our heavenly home. Este no es nuestro hogar celestial, And it is our job here as fellow pilgrims of Lord Jesus Christ porque nosotros somos compañeros peregrinos de todos los demás cristianos. to be his ambassadors and to tell people about Christ. Y fuimos llamados para ser sus embajadores y para decirles a los demás acerca de Cristo. C.H. Spurgeon says it well. He says, if sinners will be damned, Esta frase la dijo Spurgeon y no sé si la tengan ahí para que la proyecten. Sí, ahí la van a ver. at least let them leap to hell over our bodies, and if they would perish, then let them do so with our arms about their knees, imploring them to stay. Si los pecadores se van a condenar, que cuando menos salten al infierno sobre nuestros cuerpos, y si van a perecer, que lo hagan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que no lo hagan. If hell must be filled, then let it be filled in the teeth of our exertions, and let not one go there unwarned and unprayed for. Si el infierno ha de llenarse, que se llene a pesar de nuestros esfuerzos y que nadie se vaya allí sin ser advertido y sin que se ore por él. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. But they're not calling on the Lord unless we tell them. Pero no van a invocar al nombre del Señor si no les decimos. The responsibility and call to tell people about Christ and Him crucified is on us. La responsabilidad de ir a decirles del Cristo crucificado es de todos nosotros. Not just locally, but all around the world. Y no solo a nivel local, sino es algo que debemos llevar a todo el mundo. Which doesn't mean everybody has to leave and go abroad. Y eso no significa que todo el mundo se va a tener que ir a vivir a otro país. But it does mean that wherever we are, we realize we are on mission for Jesus Christ. Pero sí significa que donde quiera que vivamos estamos en una misión para proclamar a Jesucristo. But God has raised you for such a time as this, exactly where you are. Y el Señor te ha levantado a ti donde quiera que estés y que vivas para un tiempo como este. And finally, number 3, the gospel's privilege, just briefly. Y número 3, el privilegio del Evangelio. Verse 15, he says, how beautiful are the feet of those who preach the good news. El versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. You know, in Old Testament times, when a nation's men went out to war and actually won, En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando las naciones iban a la guerra y cuando una nación ganaba la victoria, a young man, a herald or a runner, un hombre joven, un heraldo, un corredor,
You'd have the privilege of being sent on ahead of the other men, se le concedía el privilegio de correr adelante del ejército and he would be heralding the good news that they won. para correr hasta la ciudad y decirle a toda la gente que estaba esperando ahí que habían ganado la batalla. The battle has been won. The war has been won. La batalla ha sido ganada, la guerra ha sido ganada. What Paul is saying is that in God's kindness, Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que por la bondad de Dios, that privilege is now ours ese privilegio que tenía el heraldo ahora lo tenemos nosotros, to tell of the greatest victory ever told. de poder ir a decirle a toda la gente de la más grandiosa victoria jamás contada. And it is the victory of Jesus Christ himself. Es la victoria de Jesucristo mismo. Jesus Christ lived a perfect life. Jesucristo vivió una vida perfecta He died a substitutionary death. y murió una muerte sustitutoria And then he rose again victorious on the third day. y se levantó de nuevo de entre los muertos al tercer día. And his declaration throughout is that it is finished. Y su declaración final fue: consumado es. Through the glories of Christ and him crucified, he has now made a way for us to put our faith in him as Lord and Savior and have our lives completely changed. Y cuando se nos predicaron esas glorias de Jesucristo y pusimos nuestra fe en el Salvador, nuestras vidas fueron transformadas. Made a way for us to be forgiven of our sin, Nuestros pecados han sido perdonados. redeemed by him himself, Hemos sido rescatados por Él mismo adopted into the very family of God, y adoptados en la mismísima familia de Dios. and to know for sure that heaven is our home. Y ahora sabemos de hecho que el cielo será nuestro hogar. He gave us a victory that made it possible for anyone who is down the mine to be set free and to rise and go forward. Porque Él ya ganó la victoria que hace posible para cualquier persona que todavía está ahí abajo en la mina ser rescatado de ahí. What a privilege that we get to share that gospel message with others. Qué privilegio que ustedes y yo podamos compartir este mensaje del Evangelio. And so he tells us how beautiful are the feet of those who preach the good news. Y por eso Pablo nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian este Evangelio del bien. You know, all around us, in our world and in our communities, Todo a nuestro alrededor, en nuestro mundo, en nuestras comunidades, there are hundreds of thousands of people that are down the mine. hay cientos de miles de personas que todavía están abajo en la mina. Maybe for you, different family members, A lo mejor pueden ser miembros de tu familia, friends, amigos, people you work with or you go to school with. gente con la que fuiste a la escuela o con la que trabajas, They're down the mine pero no importa. and they are helpless. Están ahí abajo en la mina y no tienen esperanza. So, brothers and sisters, would we go to them? Pero, hermano y hermana, ¿vamos a ir a ellos? The gospel is the power of God unto salvation. Porque el Evangelio es el poder de Dios para It is a salvación. powerful and potent weapon that can change their lives in a moment. Porque sigue siendo un arma potente y poderosa que cambia las vidas de las personas. And in his sovereignty, we have been called and given the privilege to go and take it to them. Y en su soberanía Dios nos ha dado el privilegio de ir y decirles de esta arma. You and I, we cannot save them, Ustedes y yo no los podemos salvar, but we get to tell them of a Savior that certainly can. pero sí les podemos hablar de un Salvador que sí los puede salvar. And so would we go to them? Así que, ¿vamos a ir a ellos? Would we have beautiful feet? ¿Vamos a tener pies hermosos? And by God's grace, then, maybe watch and see all that the Lord may do. Y por la gracia de Dios, si lo hacemos, vamos a mirar y vamos a ver todo lo que Dios puede hacer. It's our job to go and tell them. Porque eso es algo que depende de Dios. And it's the Lord then that does the saving. Es el Señor el que hace la salvación, el que lo hace posible. So may we speak confidently of Christ and him crucified. Así que hablemosles con confianza de nuestro Salvador Jesucristo. And then may we watch and see all that the Lord may do. Y luego miremos y veamos lo que el Señor va a hacer. Let's pray. Vamos a orar.